Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando ya a la actualidad, pendientes de las últimas horas. Empezamos hablando de Alemania. Ojo, porque las próximas elecciones parlamentarias en Alemania se van a celebrar el 28 de septiembre del año que viene. Es lo que informa hace apenas minutos la Deutsche Presse-Agentur. Alemania planea celebrar las próximas elecciones generales para su Cámara Baja del Parlamento el 28 de septiembre del próximo año. Es lo que apunta el gobierno alemán este miércoles, de acuerdo con el intervalo constitucional de 4 años del país. El gabinete gubernamental ha acordado recomendar la fecha al presidente Frank-Walter Steinmeier, quien deberá decidirla, según informaba la oficina de prensa del gobierno en su sitio web. La agencia de noticias dpa ya había informado sobre esta fecha. En Francia, la policía francesa ha arrestado a un hombre ruso sospechoso de planear desestabilizar los Juegos Olímpicos. Es lo que apunta este miércoles la Fiscalía de París, pocos días antes de que comiencen los Juegos. El hombre de 40 años fue detenido el martes después de que la policía allanara su casa a petición del Ministerio del Interior. Es lo que apunta la Fiscalía en un comunicado. Las pruebas encontradas en su domicilio suscitan temores de su intención de organizar acontecimientos que puedan causar desestabilización durante los Juegos Olímpicos. Hablamos también de China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, ha declarado este miércoles que Ucrania indicó su disposición a negociar con Rusia, pero solo si se cumplen ciertas condiciones. Hablando después de la reunión del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, en Beijing, Mao dijo que este último insistió en que esas conversaciones deberían ser racionales y prácticas. Anteriormente, durante la reunión, Wang estimó que aún es demasiado pronto para que Rusia y Ucrania negocien. Pendientes también de Rusia, de la reacción a la propuesta de Zelensky, también al mensaje del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, desde Beijing, de que Ucrania estaba dispuesta a iniciar negociaciones con Rusia, que coincide, dice Peskov, con nuestra posición. Decía Peskov, basándonos en los mensajes de Beijing, sabemos realmente que esto se afirmó en la reunión con el señor Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores de China. Es lo que confirmaba Peskov, añadiendo que es de conocimiento público que los rusos nunca han rechazado las negociaciones y que siempre han estado abiertos al proceso de negociación. Sin embargo, según explicaba Peskov, aquí hay detalles importantes que por ahora no conocemos. Anuncia que la parte rusa va a esperar hasta que se aclare la situación y se conozcan más detalles. Recordemos que desde la reciente cumbre en Suiza, los funcionarios ucranianos han cambiado su retórica y de vez en cuando se escucha en sus declaraciones el mensaje de que Ucrania quiere negociar con Moscú. Y mientras tanto, Hungría y Eslovaquia han amenazado con llevar a Ucrania a los tribunales por bloquear el suministro de petróleo del productor ruso Lukoil a través del oleoducto Druzhba, construido por la Unión Soviética, la última ruta restante para el crudo ruso hacia Europa. Tras el inicio del conflicto en Ucrania, la Unión Europea, que solía comprar hasta un tercio de su combustible a Rusia, impuso sanciones y dejó de comprar petróleo ruso. Sin embargo, otorgó exenciones de sanciones a 3 Estados miembros, Hungría, Eslovaquia y la República Checa, debido a su dependencia del petróleo ruso y sus alternativas limitadas. Por lo tanto, Rusia ha seguido enviando unos 300.000 barriles por día de petróleo, equivalente a cerca del 0,3% de los suministros mundiales a Europa del Este a través del tramo sur de Druzhba. Alemania y Polonia, que solían recibir petróleo a través de la rama norte de Druzhba, detuvieron las compras de petróleo de Moscú en 2023 y desde entonces Rusia ha restringido la mayoría de esos volúmenes hacia Asia. Miramos también a India. Las importaciones mensuales de petróleo de India procedentes de su mayor proveedor, es decir, de Rusia, cayeron marginalmente en junio, mientras que las de Estados Unidos aumentaron al nivel más alto desde febrero de 2022, es lo que mostraban datos obtenidos de fuentes de la industria. India es el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo. Importa más del 80% de sus necesidades de petróleo. Las refinerías indias habían realizado pedidos en mayo para la mayoría de los barriles de petróleo que llegarían en junio. Las refinerías de la India enviaron en conjunto 1,98 millones de barriles por día de petróleo ruso en junio, un 3,7% menos que el mes anterior, según apuntan los datos. Sin embargo, durante el primer trimestre fiscal que finalizó el 30 de junio, las importaciones de petróleo ruso de la India aumentaron un 1,2% anual, según los datos.
De nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de la actualidad de la última hora que pasa por Estados Unidos. El foco puesto en las elecciones en la vicepresidenta Kamala Harris, que ha hecho inmersión en la campaña presidencial. Este martes, por primera vez desde que Joe Biden anunciara que ponía fin a su campaña de reelección, apoyando a Harris como la mejor opción demócrata para optar a la nominación y batallar por la presidencia de los Estados Unidos, Harris estuvo en la ciudad disputada de Milwaukee, donde los republicanos Donald Trump y el senador J.D. Vance fueron nombrados por su partido en una convención masiva la semana pasada. La vicepresidenta pronunció su primer discurso como favorita para la nominación demócrata ante un público muy entusiasmado, que le aplaudió, coreó, incluso respondió a sus llamadas. Según proclamaba ante sus seguidores, los demócratas no van a dar marcha atrás. Decía Kamala que su lucha es por el futuro, una lucha por la libertad, apuntando a que generaciones de estadounidenses lo hicieron antes que ellos. Dice que la batuta está en sus manos. Precisamente una Kamala Harris que aparecía entusiasmada y confirmaba ante todos los asistentes, como le habían confirmado, que ha ganado el apoyo de suficientes delegados para asegurar la nominación demócrata. Escuchamos a Kamala Harris. This morning that we have earned the support of enough delegates to secure the Democratic nomination. And I am so very honored, and I pledge to you I will spend the coming weeks continuing to unite our party so that we are ready to win in November. Pendientes también de las cábalas, de las quinielas sobre quién será el vicepresidente de la propia Kamala Harris, les podemos contar que Shapiro, Kelly y Cooper son los favoritos para ser compañeros de fórmula de Harris, según apuntan los donantes. El senador de Pensilvania, Josh Shapiro, el de Arizona, Mark Kelly, y el de Carolina del Norte, Roy Cooper, son los favoritos para convertirse en el que sería el vicepresidente de Estados Unidos si Harris se impone en las elecciones del próximo 5 de noviembre. También mirando las encuestas, 3 nuevas encuestas de alta calidad muestran ahora que Harris estaría prácticamente empatada con Trump, lo que indica que la dinámica de la carrera presidencial podría estar cambiando. El entusiasmo entre los demócratas es palpable. La campaña de Harris ha informado de que ha recibido tantas confirmaciones de asistencia para el evento que tuvieron que mudarse a un lugar más grande en el último minuto. El mitin de este martes atraía a 3.000 personas, lo que le convierte en el mitin más grande del ciclo electoral de 2024 para un candidato presidencial demócrata. Y mientras tanto, Donald Trump ha presentado este martes una queja ante la Comisión Federal Electoral contra la vicepresidenta Kamala Harris, acusando a su campaña para 2024 de violar las leyes federales de financiación de campañas al sustituir el nombre de Joe Biden por el suyo propio para hacerse con el control de los fondos de su campaña. La queja presentada por el abogado general de la campaña de Trump, David Warrington, argumenta que la campaña de Biden no puede cambiar el nombre de su comité de Biden for President a Harris for President una vez que Biden abandonó la carrera el domingo y transferir directamente 91 millones de dólares. Dice que esto es poco más de un excedente de contribuciones poco disimulado de 91 millones y medio de dólares de un candidato presidencial a otro, es decir, de la antigua campaña de Joe Biden a la nueva campaña de Kamala Harris. Dicen los abogados de Trump que este intento es una burla de sus leyes de financiación de campañas. Eso es lo que apunta una queja de 8 páginas. Añade que los candidatos federales tienen prohibido conservar contribuciones para elecciones en las que no participan. Añade que Biden for President no ha mostrado ninguna intención de reembolsar o reasignar adecuadamente los fondos de las elecciones generales que ya ha recibido. Esto las convierte a todas en un excedente de donaciones. Precisamente el expresidente Donald Trump ha afirmado este martes que está presto y dispuesto para debatir con la vicepresidenta Kamala Harris. Señaló que estaría dispuesto a enfrentarse a ella en más de una ocasión. Decía literalmente: acepté debatir con Joe Biden, pero quiero debatir con ella y no será diferente porque tienen las mismas políticas. Es lo que apuntaba el exmandatario a los periodistas en una rueda de prensa organizada por el Comité Nacional Republicano. El próximo debate presidencial está previsto para el 10 de septiembre y a priori sería organizado por ABC News. Precisamente el propio Trump va a ser uno de los protagonistas de uno de los eventos más destacados de esta semana, la Bitcoin Conference en Nashville, donde, ojo, porque hay rumores de que Trump podría anunciar que Bitcoin va a ser una reserva estratégica de Estados Unidos. Bitcoin ha vuelto a la vida este mes a medida que los inversores apuestan a que el expresidente de Estados Unidos va a desencadenar un auge en el precio. Circulan rumores de que Trump podría anunciar que va a crear una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos durante su publicitada aparición en la conferencia Bitcoin 2024 en Nashville esta semana.
algo que podría disparar el precio de la criptomoneda. Se especula que Trump podría anunciar el establecimiento de una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos durante la conferencia Bitcoin 2024 en Nashville. Es lo que apunta Marcus Thielen, director ejecutivo de la empresa de análisis enfocada en instituciones 10X Research, en una nota enviada por correo electrónico a sus clientes, destacando que el precio de Bitcoin se disparó casi un 1900% durante el primer mandato de Donald Trump. Dice además que Estados Unidos podría incorporar estratégicamente Bitcoin a sus reservas, diversificando su cartera y reduciendo la dependencia de activos tradicionales como el oro y las monedas extranjeras. Señalaba que cerca de los 212.000 Bitcoin que tiene el gobierno de Estados Unidos por un valor de cerca de 15.000 millones de dólares son muy escasos en comparación con las reservas de oro por valor de 600.000 millones de dólares. También pendientes de Benjamin Netanyahu, les contamos que la vicepresidenta Kamala Harris se ha negado a presidir el discurso del primer ministro de Israel ante el Congreso previsto para este miércoles a eso de las 8 de la tarde, hora española. La decisión de no asistir a la reunión conjunta y de la que informa CNN pone de relieve la tensa relación entre la administración Biden y Netanyahu en un momento en el que la guerra en Gaza ha provocado una creciente reacción de la izquierda. Un asistente de la vicepresidenta ha señalado que los dos líderes mundiales se van a reunir por separado a finales de esta semana. El asistente de Harris citó un evento previamente programado como la razón por la que no pudo asistir al discurso de este miércoles. Sin embargo, el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, va a recibir este viernes en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Es lo que informa su campaña este martes. Decía que el propio Trump, que durante su primer mandato tuvo paz y estabilidad en la región, incluso firmaron los históricos acuerdos de Abraham y que lo van a tener de nuevo. Es lo que afirmaba en un comunicado Donald Trump. Añadía que, tal y como ha mencionado en conversaciones con el presidente Zelensky y con otros líderes mundiales en las últimas semanas, su agenda de paz a través de la fuerza va a demostrar al mundo que estas horribles y mortales guerras y conflictos violentos deben terminar. Dice Trump que millones están muriendo y que Kamala Harris no es en absoluto capaz de detenerlo. Precisamente Israel está preparado para una confrontación militar con el Líbano, pero está dando la oportunidad de llegar a un acuerdo diplomático. Así lo contaba a los periodistas la embajadora de Israel en la Federación de Rusia, Simona Halperin. Decía literalmente: no estamos en absoluto interesados en una guerra a gran escala con el Líbano. Al mismo tiempo, también no descartó que Israel se vea obligado a entrar en una guerra a gran escala en el frente norte, señalando que el país está absolutamente preparado para ello. Sin embargo, matizaba, decía: todavía le damos una oportunidad a la diplomacia. Las fuerzas de defensa de Israel han declarado este miércoles que sus fuerzas seguían llevando a cabo operaciones militares en Yan Yunis. El último día llevaron a ubicar varios túneles y matar a varios agentes terroristas, principalmente con disparos de francotiradores. Es lo que apuntaba el comunicado de las FDI. En la zona de Bani Suheila, las tropas de la unidad de comando Goz identificaron a un grupo de hombres armados que se acercaban a ellos en un vehículo. En un ataque aéreo y terrestre combinado, la Fuerza Aérea Israelí y un tanque de las FDI atacaron el vehículo, eliminando a todos los pasajeros, según apuntaba el propio ejército. Además, las FDI mencionaron que se llevaron a cabo más ataques en Rafah y en toda la franja de Gaza. Pendientes ahora sí de Corea del Norte, que está dispuesta a impulsar sus lazos con Bielorrusia para abrir una nueva era. Es lo que apuntaba este miércoles la ministra de Asuntos Exteriores Choe Son-hu, citada por el medio estatal KCNA, un día después de reunirse con su homólogo bielorruso en Pyongyang. Tanto Corea del Norte como Bielorrusia son aliados de Rusia, que se ha visto más aislada diplomáticamente desde que comenzara el conflicto en Ucrania hace 2 años. El año pasado, Moscú trasladó algunas de sus armas nucleares tácticas a Bielorrusia, realizando ejercicios militares conjuntos con su vecino y además el mes pasado firmando un acuerdo histórico con Corea del Norte que permite a cualquiera de los dos países proporcionar al otro asistencia militar si se enfrenta a una agresión armada. Hablamos también del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ha reafirmado este miércoles el apoyo de Pekín al alto el fuego y la reanudación de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, aunque las condiciones y el momento aún no están maduros. En una reunión con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, en Cantón, Wang Yi ha destacado que el conflicto en Europa del Este ha entrado en su 3er año y que los peligros de escalada y propagación están aumentando, según un comunicado del ministerio. También hizo hincapié en que la atención para resolver el conflicto debe seguir estando centrada en la protección humanitaria, la prevención de los peligros nucleares y la estabilidad de la cadena de suministro. Dice además que China va a continuar expandiendo sus importaciones de alimentos desde Ucrania y mantendrá conjuntamente el flujo fluido de los canales logísticos y la seguridad alimentaria internacional. Es lo que apunta también el comunicado.
También pendientes de Alemania, del inspector general de la Bundeswehr, de las Fuerzas Armadas Alemanas, Carsten Breuer, ha admitido que Rusia es superior a los países de la OTAN en el desarrollo de poder militar, en particular en la producción de tanques. Decía Breuer, el ejército ruso produce anualmente entre 1.000 y 1.500 tanques adicionales. Los 5 países europeos más grandes de la OTAN solo tienen la mitad, es lo que apuntaba en una entrevista con el periódico Tagesspiegel. La Bundeswehr, dijo, tiene aproximadamente 300 tanques. Al mismo tiempo, el inspector general de las Fuerzas Armadas Alemanas argumentó que dentro de 5 a 8 años las Fuerzas Armadas de Rusia estarán equipadas con equipos y personal para que sea posible un ataque al territorio de la OTAN. Decía, habló deliberadamente de este modo subjuntivo. Entonces Rusia tendría esa oportunidad. Sostuvo que el fortalecimiento militar de Rusia planteaba un peligro creciente para la OTAN. Pendientes precisamente de la OTAN, nuevas alertas en Europa. Habla de agujeros en la defensa europea. Hacemos una pausa, un par de minutos. Enseguida se lo contamos en La Voz Televisión. En noviembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado, para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de 41.800 dólares según algunas estimaciones, en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente. Aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país parece tener una base financiera desde luego mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas para aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los 16.000, 17.000 dólares, como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año. Pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora. El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. La controvertida apuesta de Bukele por Bitcoin todavía no ha descarrilado la economía, ni mucho menos, como predecían algunos críticos, pero la verdadera prueba está por llegar mientras Bukele busca impulsar la adopción manteniendo los riesgos bajo control. Una apuesta criticada, controvertida, pero que sigue dando réditos a El Salvador. Ya de vuelta en Negocios Televisión, mirando a la actualidad, a la última hora, pendientes, por supuesto, de la guerra en Ucrania y también de la última alerta por parte de la OTAN. Dice, precisamente, habla de agujeros en la defensa europea. Apunta que la guerra en Ucrania y la inminente elección presidencial estadounidense están dominando la cumbre de la OTAN en Washington durante este mes, pero lejos del escenario público, los planificadores militares de la alianza se han centrado en evaluar el enorme coste de arreglar las débiles defensas de Europa. El año pasado, los líderes de la OTAN acordaron planes para la mayor reforma de sus capacidades de defensa en 3 décadas, en medio de crecientes temores de un ataque de Rusia. Desde entonces, tras bastidores, los funcionarios han estado estudiando los requisitos mínimos de defensa para lograr esos planes, que fueron enviados a los gobiernos nacionales en las últimas semanas, según un planificador militar que hablaba a la agencia Reuters bajo condición de anonimato.
Pendientes también de Rusia, de la respuesta a las últimas declaraciones por parte de Zelensky, hablando de una negociación rápida, de terminar el conflicto lo antes posible. Hoy estaba en China Dmytro Kuleba, decía lo mismo, que Ucrania está ya dispuesta, está lista para negociar con Rusia. Y respuesta por parte de Dmitry Peskov, dice que las declaraciones de Kuleba en Beijing de que Ucrania está dispuesta a iniciar negociaciones con Rusia coincide con su posición, es lo que afirmaba el portavoz del Kremlin. Decía literalmente, basándonos en los mensajes de Beijing, sabemos realmente que esto se afirmó en la reunión con el señor Wang Yi, confirmó Peskov, añadiendo además que es de conocimiento público que los rusos nunca han rechazado las negociaciones y siempre han estado abiertos al proceso de negociación. Sin embargo, según explicaba Peskov, aquí hay detalles importantes que por ahora no conocemos. La parte rusa va a esperar hasta que se aclare la situación y se conozcan más detalles. Recordemos que desde la reciente cumbre en Suiza los funcionarios ucranianos han cambiado su retórica y de vez en cuando se escucha en sus declaraciones el mensaje de que Ucrania quiere negociar con Moscú. También hablaba sobre esta cuestión María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que decía que no se puede confiar en las declaraciones del líder ucraniano Volodymyr Zelensky sobre posibles negociaciones con Rusia sobre algún tipo de plan de paz. Así lo afirmaba en una sesión informativa la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. Decía literalmente, nadie tiene fe en él, todo el mundo entiende perfectamente que se trata de un hombre que puede torcer cualquier cosa, que puede mentir, que puede rechazarlo todo, ya que incluso abandonó a su propio pueblo, literalmente arrojando a los ciudadanos de Ucrania en una especie de altar de sacrificios. Es lo que decía textualmente la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Precisamente Rusia acusaba este miércoles a Washington de avivar las tensiones en el Ártico y desestimó las afirmaciones del ejército de Estados Unidos de que aumentar la cooperación entre Rusia y China en el área podría afectar a la estabilidad regional. En un informe de principios de este mes, el Pentágono afirmó que Rusia y China estaban colaborando cada vez más en el Ártico, señalando que Rusia había reabierto cientos de sitios militares de la era soviética allí, mientras que China estaba interesada en recursos minerales y nuevas rutas de navegación. Rusia también habla sobre Europa, sobre la reelección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Decía Zakharova, se ha convertido en un episodio trágico en la historia de Europa occidental, es lo que afirmaba la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. La diplomática señaló que la misión rusa ante la Unión Europea ya se pronunció sobre esta página trágica de la historia de Europa occidental. Añadía, en resumen, puedo decir que lamentablemente no se puede esperar nada bueno para la estabilidad y el bienestar de los habitantes de los Estados miembros de la Unión Europea, ni tampoco para la democracia y la libertad, incluida la cuestión de la seguridad en esa parte del mundo, como resultado de la actitud confrontativa de Ursula von der Leyen. El gobierno ruso está considerando prohibir las exportaciones de diésel debido al aumento de los precios internos. Es lo que apuntaba este miércoles el Kommersant, es lo que informaba citando a varias fuentes anónimas. Rusia es el principal exportador marítimo de diésel del mundo, solo por delante de Estados Unidos. El diésel es su principal producto petrolero de exportación, con cerca de 35 millones de toneladas métricas anuales, de las cuales casi 3/4 partes se envían por oleoducto. Desde que en febrero de 2023 se impuso un embargo total de la Unión Europea a las importaciones de productos petrolíferos rusos, los suministros de diésel se han desviado a Brasil, Turquía, países de África, Asia y Oriente Medio, así como a cargas de barco a barco. Las autoridades portuarias de España han recibido instrucciones de no permitir la entrada al puerto de la fragata rusa Standard, que actualmente navega a lo largo de la costa europea y tiene dificultades para ingresar a los puertos debido a las sanciones, es lo que apunta el capitán Vladimir Martus. Actualmente hay 15 personas a bordo, incluidos 2 niños. Al mismo tiempo, al equipo le quedaban suministros para 2 o 3 días. Añaden que se envió una circular a los puertos de España específicamente en relación con el Standard, pero por eso no intentamos entrar. Martus también señaló que debido a las dificultades que han surgido, la fragata Standard no podrá participar en el Festival de España. El día anterior, el 23 de julio, informó que la fragata se encontraba frente a las costas de España. En Francia, mientras tanto, la policía francesa ha arrestado a un hombre ruso sospechoso de planear desestabilizar los Juegos Olímpicos. Es lo que apuntaba este miércoles la Fiscalía de París, pocos días antes de que comiencen los Juegos Olímpicos. Apunta la agencia Reuters que el hombre de 40 años fue detenido el martes después de que la policía allanara su casa a petición del Ministerio del Interior. Es lo que decía la Fiscalía en un comunicado. Las pruebas encontradas en su domicilio suscitan temores de su intención de organizar acontecimientos que puedan causar desestabilización durante los Juegos Olímpicos.
En China, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, ha declarado este miércoles que Ucrania indicó su disposición a negociar con Rusia, pero solo si se cumplen ciertas condiciones. Hablando después de la reunión del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba en Beijing, Mao dijo que este último insistió en que esas conversaciones deberían ser racionales y prácticas. Anteriormente, durante la reunión, Wang estimó que aún es demasiado pronto para que Rusia y Ucrania negocien. Hablamos también de Hungría y Eslovaquia. Han amenazado con llevar a Ucrania a los tribunales por bloquear el suministro de petróleo del productor ruso Lukoil a través del oleoducto Druzhba, construido por la Unión Soviética, la última ruta restante para el crudo ruso hacia Europa. Después del inicio del conflicto en Ucrania, la Unión Europea, que solía comprar hasta un tercio de su combustible a Rusia, impuso sanciones y dejó de comprar petróleo ruso. Sin embargo, otorgó exenciones de sanciones a 3 Estados miembros, Hungría, Eslovaquia y la República Checa, debido a su dependencia del petróleo ruso y sus alternativas limitadas. Por lo tanto, Rusia continúa enviando unos 300.000 barriles por día de petróleo, equivalentes a cerca del 0,3% de los suministros mundiales a Europa del Este a través del tramo sur de Druzhba. Alemania y Polonia, que solían recibir petróleo a través de la rama norte de Druzhba, detuvieron las compras de petróleo de Moscú en 2023 y desde entonces Rusia ha redirigido la mayoría de esos volúmenes a Asia. En Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba ha dicho en una reunión con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, en Cantón, que Kiev se está preparando para las conversaciones con Rusia. Es lo que afirmaba el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning. Decía literalmente: Ucrania está dispuesta a dialogar y conversar con Rusia y está haciendo preparativos para ellos. Lo que decía Mao en una reunión informativa citando a Kuleba. Según el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, las negociaciones deben ser racionales, sustanciales y encaminadas a lograr una paz justa y duradera. Kuleba afirmó que Ucrania valora altamente el papel activo y significativo de China en la promoción de la paz y el mantenimiento del orden internacional. Kiev valora altamente la opinión de Pekín y ha estudiado la iniciativa de China y Brasil encaminada a encontrar una solución política del conflicto, según señalaba el alto diplomático ucraniano. Señaló que China es un gran país y añadió que Ucrania y China son importantes socios económicos y comerciales estratégicos. Miramos también a los BRICS, ponemos el foco en India, las importaciones mensuales de petróleo de India, procedente de su mayor proveedor, de Rusia, que cayeron marginalmente en junio, mientras que las de Estados Unidos aumentaron al nivel más alto desde febrero de 2022, es lo que mostraban datos obtenidos de fuentes de la industria. La India es el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, importa más del 80% de sus necesidades de petróleo. Las refinerías indias habían realizado pedidos en mayo para la mayoría de los barriles de petróleo que llegarían en junio. Las refinerías de la India enviaron en conjunto 1,98 millones de barriles por día de petróleo ruso en junio, un 3,7% menos que el mes anterior, según los datos. Sin embargo, durante el primer trimestre fiscal, que finalizó el 30 de junio, las importaciones de petróleo ruso de la India aumentaron un 1,2% anual, según mostraban los datos. El gobierno de Japón ha trasladado sus protestas contra las sanciones de Moscú sobre una serie de empresarios nipones de firmas como Toyota o Rakuten, en los que ha prohibido la entrada en territorio ruso por haber apoyado a Ucrania. El portavoz del Ejecutivo ha rechazado este movimiento de Moscú, señalando que no pueden aceptar estas medidas que ha anunciado Rusia esta vez, ya que impiden actividades justas de empresas japonesas. Dice que Rusia mantiene que es una contramedida ante las sanciones de Japón, pero todas las sanciones que han aplicado vienen a raíz de la clara vulneración de la ley internacional en Ucrania. Por este motivo, Tokio ha trasladado su protesta a Rusia por vía diplomática y continuará haciendo esfuerzos por la protección de los ciudadanos y empresas japonesas en Rusia. El Ministerio de Exteriores ruso anunció en la víspera la prohibición indefinida de la entrada en el país de 13 ciudadanos nipones vinculados a empresas e instituciones involucradas en la ayuda a la reconstrucción de Ucrania. Pendientes de más últimas horas, más actualidad, el foco puesto en los resultados del día de ayer, pendientes ya de la apertura de Wall Street, una pausa, un par de minutos y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ETF. Seguro que habéis escuchado estas tres letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas tres letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar Bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de la última hora, también poniendo el foco en la actualidad económica, miramos a resultados de empresas. Empezamos hablando de Alphabet, de la matriz de Google, que presentaba en las últimas horas resultados al cierre y sus acciones se dejaban un 1,7% en After Hours. El gigante tecnológico superaba las expectativas en los resultados finales y en los ingresos en el segundo trimestre. Alphabet ganó $1,89 por acción sobre 84.740 millones de dólares en ingresos. Las estimaciones de consenso habían previsto ganancias de $1,84 por acción sobre 84.190 millones de dólares en ingresos. Sin embargo, los ingresos en su segmento de publicidad en YouTube no alcanzaron las previsiones. También pendientes de Tesla, las acciones del fabricante de vehículos eléctricos han registrado fuertes caídas en After Hours, rozaban el 5% después de que los beneficios del segundo trimestre no alcanzaran las estimaciones de consenso y anunciarse una caída del 7% en los ingresos por automóviles. La de Elon Musk presentaba unos beneficios ajustados por acción de 52 céntimos frente a los 62 por acción que esperaba el mercado. Por otra parte, la empresa registraba unos ingresos trimestrales de 25.500 millones de dólares, un 2% más y ligeramente superiores a los previstos por Wall Street. El fabricante estadounidense de coches eléctricos registró un beneficio neto atribuido de 1.478 millones de dólares en el segundo trimestre del año, lo que supone una reducción del 45% en comparación con los 2.703 millones de dólares contabilizados en el mismo periodo de 2023. El margen operativo de la compañía cerró el primer trimestre del año en el 6,3%, lo cual supone 3,3 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se situaba en el 9,6%. Visa también confesaba sus cuentas y el mercado After Hours las recibía con caídas superiores al 2% después de que la compañía anunciara ingresos inferiores a los previstos en su tercer trimestre fiscal, 8.900 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 8.920 previstos por los analistas encuestados. El volumen de pagos aumentó un 7% en el trimestre. También miramos al sector del lujo con Louis Vuitton, que se ha hecho con unos beneficios netos de 7.267 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que equivale a un retroceso del 14,3% en comparación con el mismo periodo de 2023. Según ha informado este martes la empresa, que abonará un dividendo de 5,5 euros el próximo 4 de diciembre. La compañía facturó 41.600 millones de euros, un 1,3% menos, si bien sí avanzó un 2% en datos orgánicos. Por desglose, los ingresos procedentes de la división de moda y marroquinería cayeron un 1,8% hasta los 20.700 millones de euros, mientras que los del comercio minorista selectivo se ampliaron en un 3,3% hasta los 8.632 millones de euros.
Aquí en el mercado español el protagonismo empresarial nos hace mirar a las empresas del BM Growth, en concreto a Clerp, después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana haya emitido la pertinente licencia medioambiental a favor de la filial de Clerp Ingeniería y Estructuras del Caribe, representada por el señor Pedro José Romero Hernández, para la construcción y operación de su proyecto Larimar City y Resort. Según recoge el documento, el promotor, la filial de Clerp, tendrá que acometer el desarrollo megacomplejo hotelero y residencial situado en el distrito municipal turístico Verón Punta Cana, municipio Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia. El megacomplejo contará, entre otras cosas, de 30.000 viviendas distribuidas en edificios de hasta 18 niveles, 6 hoteles con 2.000 plazas habitacionales, playa artificial a 50 o 60 metros de altura, paseo marítimo al estilo del Mediterráneo de más de 3 kilómetros o un campo de golf de 18 hoyos y country club. La licencia ambiental será válida por 5 años siempre y cuando el promotor cumpla con las condiciones recogidas en el documento oficial. La compañía se compromete a presentar cada 6 meses los informes de cumplimiento ambiental del programa de manejo y adecuación ambiental. El Pleno del Congreso ha rechazado este martes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones. 178 votos en contra, 171 a favor y ninguna abstención, que suponen frenar y poner piedras en el camino para la aprobación de unos presupuestos para 2025. El Ejecutivo contaba con aprobar sin inconvenientes la senda fiscal planeada para los próximos años, pero el voto en contra de Junts en plena negociación entre PSC y el Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha sido decisivo. Se complica así la tramitación en tiempo y forma de los presupuestos generales del Estado de 2025. No en vano, los objetivos son el pistoletazo de salida para la tramitación de las cuentas públicas y la base sobre la que el Estado, las comunidades y las entidades locales fijan su tope de deuda y déficit. Pero ahora el Gobierno tendrá que volver a aprobar los objetivos y remitirlos a las Cortes Generales para su debate y votación, teniendo en cuenta el receso estival que se inicia ahora. Ha sido la tercera vez este año que la Cámara Baja examina unos objetivos de estabilidad presupuestaria. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los presupuestos de 2024 hasta en 2 ocasiones, aunque finalmente esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el pasado 1 de enero. Pendientes de más noticias, más actualidad, como siempre hasta ahora, mejor análisis, una pausa, unos minutos y enseguida de vuelta con los expertos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
Está con nosotros Francisco José Gampanpols, exteniente general del Ejército de Tierra. Bienvenido, Francisco José. Hola, buenos días. Bueno, parece que vamos caminando hacia la mesa de negociación de paz. Zelensky decía ayer a Parolin, al enviado del Papa, que cuanto antes, para poder ahorrar vidas humanas, y dijo Peskov también hace unos días que veía con buenos ojos la apertura de Rusia, de Putin, a la siguiente cumbre de paz. Estamos cerca de poder ver ese momento histórico, de ver a ambas partes en una mesa empezando a negociar. Bueno, yo creo que más que en el principio del fin estamos en lo que Churchill definía como el fin del principio, ¿no? Las posturas maximalistas están empezando a rebajarse. También el ministro de Exteriores ucraniano, Kuleva, está en Beijing, en Pekín, empezando a tantear cuáles serían unos límites. También se nota que la población ucraniana, he leído una prospección que habla ya de que 1/3 estaría dispuesto a acordar la paz a cambio de ceder algunos territorios. Lo que ocurre pues, es que los maximalismos se rebajan y esta postura, que es insostenible a largo plazo por ambas partes, pues va a tener que hacer aproximaciones sucesivas hacia esa mesa que empezará, como todo, con un alto el fuego. A partir de aquí, la siguiente clave fundamental es ¿qué propuesta de paz? Tenemos dos claras. La de Ucrania, que marca el camino de la integridad territorial y de la soberanía nacional. La de China, que tiene 10-12 puntos un poquito más abiertos y que dejan un poquito de aire a la opción de que se pueda ceder algo de territorio. ¿Sobre qué base vamos a empezar o se puede empezar a hablar en el caso de que por fin llegue esa mesa de negociación? Porque hay dos posturas que son diferentes, no son extremadamente diferentes, pero sí son diferentes. ¿Por dónde se puede empezar a hacer un mix de ambas? Bueno, es muy complicado porque una prácticamente línea que no cruzará la Federación Rusa es ceder el Crimea. Otra en la que estará abierto a alguna negociación será fácilmente crear un estatus especial para Donetsk y Lugansk y probablemente pedir una extensión de ese estatus o parcial o una extensión parcial de la consideración de una zona neutral, una zona desmilitarizada, etcétera, serviría para Zaporilla y Jersón. Ucrania no quiere oír ni hablar de eso porque evidentemente quiere ir a las fronteras de 1991. Así que el casus belli sería Crimea por una parte, otro es el ingreso en la OTAN. Esta parte, a pesar de que se ha reconocido en sucesivas cumbres, la última en Washington, pues es una parte que la Federación Rusa considerará crítica, ¿no? Así que veremos en esas aproximaciones sucesivas en qué queda. A partir de aquí, Kamala Harris, Donald Trump, ¿cuánto puede cambiar para esa mesa de negociación que podría llegar antes, podría llegar en octubre? Que gane Donald Trump o que gane Kamala Harris, ¿cambia mucho también respecto a la figura de Biden y Kamala Harris? Si ganara la actual vicepresidenta sería de esperar una línea continuista, ¿no?, en política exterior, porque probablemente pues, el mismo secretario de Estado continuaría con ella, que es Anthony Blinken. Si fuera el expresidente Trump, la cosa se complica pues, porque sus trazos en política exterior son gruesos y porque su equipo ha hecho una declaración, acabo de leer hoy, una declaración en la que cree que los países de la OTAN tienen que empezar a considerar un 3% de gasto de defensa en porcentaje de PIB. Esto también hay que trasladarlo a los gastos comunes de la OTAN. Así que sí que puede haber cambios considerables, ¿no? Lo que sí va a cambiar es el movimiento seguro, por lo menos en la carrera electoral de Kamala Harris. No va a haber, dice CNN, no va a haber a Netanyahu. Va a evitar la foto con Netanyahu, que sí va a tener Trump, que sí va a tener Biden. No la va a tener Kamala Harris según la CNN, que apunta a que va a evitar esa conversación, ese diálogo, esa reunión con Benjamín Netanyahu, con la mirada puesta en la carrera presidencial y en un grupo concreto del electorado estadounidense. ¿Puede extenderse más allá de la carrera electoral ese mensaje que quiere transmitir con no estar viendo a Benjamín Netanyahu en esta visita?
Bueno, Estados Unidos ahora mismo es un país que tiene un nivel de polarización desconocido hasta estos días, ¿no? Hay un lobby judío muy poderoso en los Estados Unidos, hay votantes judíos en ambos partidos, en republicanos y demócratas, son más asertivos los republicanos que los demócratas y la contestación es mucho más fuerte hacia la postura de Israel del lado demócrata que del republicano. Así que si eso acaba siendo así, porque al final es posible acabar robando una foto en una esquina, si eso acaba siendo así, bueno, pues está haciendo caso al ala más radical del Partido Demócrata, en el que le dice que hay que suspender todo acuerdo para el suministro de armamento a Israel y que hay que obligarle a un alto el fuego ya en Gaza. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Francisco José Gampan-Pols, exteniente general del Ejército de Tierra. Buen día, buen negocio. Muchas gracias, buenos días. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, mirando a la última hora pendientes de Rusia. Ojo, porque acaba de aprobar en primera lectura un proyecto de ley sobre pagos de comercio exterior con criptomonedas. La Duma estatal ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que regula las actividades mineras. El documento fue iniciado por un grupo de diputados de diferentes facciones, encabezados por el presidente del Comité del Mercado Financiero de la Duma estatal. El proyecto de ley fue presentado nuevamente a la Duma en abril de 2024 y acaba de ser aprobado. Estipula que los requisitos para las actividades de las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la moneda digital, incluidos los participantes en el pool de minería, serán establecidos por el gobierno de la Federación de Rusia. De acuerdo con el banco, se van a proporcionar medidas para controlar la circulación de moneda digital, incluida la exclusión de la opción de su uso para la legalización del producto del delito o la financiación del terrorismo u otros delitos penales. Las personas que realicen minería de moneda digital deberán proporcionar información sobre la recepción de esta moneda como resultado de la minería y sobre las direcciones de identificación a la agencia gubernamental autorizada. Nuevo paso de Rusia en torno a las criptomonedas. Aprueban en primera lectura un proyecto para el comercio exterior con criptomonedas. Pendientes de la actualidad.